Hola a todos, les damos la bienvenida a este taller que hemos preparado junto a Carla para la red Astrologies. Este es el taller de Saturno, Urano y los años marcados por su tensión. Le damos un saludo cordial tanto a las personas que nos ven de manera diferida como a quienes asisten el día de hoy al taller. Y aparte de saludar, por supuesto, vamos a empezar de inmediato. Carla nos va hablar un poco de uno de los astros involucrados en esta tensión que nos ha tenido bastante revueltas en estos últimos 2 años, ¿cierto? Vamos a partir hablando de Saturno. ¿Cómo estás, Carla? Hola Evelyn, querida, muy bien, gracias. Qué bueno. Eh, bueno, contextualizar un poco porque consideramos que era un tema relevante para hablar, esta cuadratura que ha estado presente, bueno, en 3 momentos del 2021. Entonces, de alguna manera marcó la narrativa del año pasado, del 2021, y también este año. La particularidad del 2022 es que a esta cuadratura se le suman los eclipses en el eje de Tauro-Escorpio. Entonces, por momentos también durante este año se va a estar activando la cuadratura entre Saturno-Urano y puede que incluso la sintamos un poco más fuerte que el año pasado, en este sentido, porque los eclipses, claro que nos invitan a, como están involucradas las luminarias, o sea, el sol y la luna son experiencias que si bien no necesariamente, o son movimientos astrológicos que no necesariamente podemos interpretar en el momento, pero sí se sienten, sí se perciben o sí suceden cosas más como en lo cotidiano. Así que por eso consideramos que era importante y también porque desde el punto de vista social, Saturno y Urano son planetas que, bueno, son muy diferentes y ahí vamos a ir hablando de cada uno. Les compartimos esta cita que me parece muy saturnina de la poeta Estela Díaz Barín, de una poeta chilena, que dice: tiempo soberano, eterno y fecundo, como las mieles que saboreo, recuerdo ingrato y dulce, dueño tiempo, que anuncias la soledad como ciertas aves las lluvias. Monzón, donde clava la espuma su registro sudoroso de ahogados y vencidos. Tiempo, marea, yugo y libertad, cuando colmas la vida de silencio y conminas al ánimo contra la verdadera dicha que es efímera, cuando en tus ríos que la pupila desvanece el loco intento de conservación, se yergue tu indecisa figura. Me basta solo recurrir a los elementos que la noche aconseja y golpeo tu faz, demacrada por los amaneceres. Para mirarte y comprender tu reputación de seductor, debo mirar a la lejanía de los caminos, donde se bifurcan los caminantes, ajenos a tu poder, hacia la comarca de los párpados entonados. Así te perderé de vista y no escucharé tus lamentaciones, porque me habré liberado de tu presencia. Es muy saturnina esta visión del tiempo y creo que una de las cosas que nos invita a esta cuadratura también es a una, y lo que lo venimos trabajando o es una invitación justamente de esta cuadratura, es cómo nos estamos relacionando con el tiempo. Y eso, esta visión de Estela Díaz Barín es muy del peso saturnino, como del tiempo, de Cronos, de la lentitud, de mirarlo en la distancia, de cómo podemos elaborar las cosas también cuando han pasado, como justamente con esa sensación más de la presencia por el peso, por lo que ha costado muchas veces, como por el esfuerzo saturnino. Bueno, Saturno es un planeta social, es el último, digamos, o sea, está Júpiter y Saturno, que son estos planetas sociales,
Y nos viene o una de sus representaciones, de sus manifestaciones, tiene que ver justamente con el tiempo. Es el planeta que nos da estructura, que nos da un sentido de realidad. Y muchas veces se relaciona con límites, con obstáculos, con una sensación incluso de carencia. Eh, es un planeta seco y frío, entonces se relaciona con momentos en que parece como con la ausencia o con eso, con la carencia, con lo que falta. Muchas veces cuando estamos experimentando momentos saturninos, nos, nos es muy fácil conectar con esto, como con la falta, por ejemplo, con el no llego, cuánto es lo que necesito todavía, y al mismo tiempo esto nos aporta un sentido de justamente eso, cuáles son los recursos, por ejemplo, con los que cuento, recursos emocionales, recursos materiales, recursos económicos, para llevar mi obra a término. Saturno es uno de los regentes de Acuario, también es el regente de Capricornio, y que nos conecta con justamente con esto que necesito para llegar a algo, llegar a un algo, llegar a una construcción, que muchas veces no veremos su cosecha necesariamente. Y es algo que Saturno no tiene esta ansiedad no es como de una satisfacción inmediata, sino que no podría decir tampoco que satisfacción es una palabra saturnina, sino que justamente esta sensación o este sentido de lo que, es preciso, lo que es necesario. También se conecta obviamente con la austeridad, y con todo lo que es necesario para el materializar. Se dice también que Saturno tradicionalmente se considera uno de los maléficos, siendo Marte el pequeño, Saturno el gran maléfico. Obviamente que estas interpretaciones tradicionales desde la astrología más antigua las hemos ido reformulando, pero hay algo con esa interpretación, yo siento que es de este Saturno que corta en esto frío, en esto seco, como se relaciona mucho también como con la figura, por ejemplo, de la guadaña, como de las plantas y como todo eso que se queda ahí, que se va, que claro, un poco que corta la vida, pero ¿para qué? Para proteger otra, como que en relación también con el otro planeta, por ejemplo, social, que es Júpiter, que es como puedo hacerlo todo, tengo la energía y tengo la confianza para hacer tanto. Saturno es como quien pone la mesura, quien da este sentido del poder en el sentido de lo que se puede hacer, no solo de lo que se quiere. Eh, Eso, Evelyn, no sé si quieres comentar algo más de Saturno. No, me parece que muchas imágenes que nos van a servir igual como para comprender este choque entre estos dos, Ujú. Saturno y Urano, que justamente también son los regentes, como dijo Carlos. Saturno es regente tradicional de Acuario. Antes de Ujú. la aparición, siempre estuvo, pero la aparición para nuestros ojos terrestres de Urano. Cuando aparece, ya se le asigna esta regencia, la regencia de Acuario. Pero no, me parece que está súper. Como tanto la austeridad, como también eso de esmalezar, como de limpiar el terreno para la próxima vida, para el próximo ciclo. Mm. Muy saturnino. Y de la estructura igual también, eso quizás como añadir que es como la composición, la estructura, el esqueleto. También se El relaciona con esqueleto. esa parte del cuerpo, de los huesitos, los dientes, como una parte fría del cuerpo, igual los huesos, dura, ¿cierto? Resistente, porque justamente es sinónimo de lo necesario para sostener, para Ujú. estar erguido los huesos. Mm. Me parece también bonita la imagen de
esa asociación de Saturno a esa parte del cuerpo, por lo menos para la astrología médica. Sí, de hecho, cuando hablaba de la guadaña, pensaba en esta imagen de la carta de la muerte o el arcano sin nombre que le llaman también del tarot, que justamente es un esqueleto el que va con la guadaña. Y sí, me venía la imagen también como del perdurar, que como decías tú, los huesos como lo que sostiene y al mismo tiempo es lo que más demora en deshacerse cuando ya pasamos a otro plano o a mejor vida, como diría. Claro, Y, también. y sí, como bueno, y otras imágenes también con respecto a la astrología mundana, que como saben tratamos en estos talleres de siempre estar haciendo un cruce entre la astrología personal, psicológica, eh, moderna y la astrología mundial. Saturno se relaciona eh, bueno, con la austeridad justamente, con la pobreza, con momentos de escasez. eh, no sé, ahí Evelyn, tú que eres más experta en astrología mundial, Sí. ¿qué otras imágenes puedes Bueno, compartirnos de? sí, se asocia Saturno, como dijiste tú, quizás como por tránsito a momentos de escasez, en especial cuando pasa en casas relacionadas con los recursos, como en la 2, ya la 4 también, que es una zona de seguridad para una carta de una nación o la carta de un gobernante o una gobernante. Saturno pasando por esas casas habla así de escasez. Pero también Saturno son las tradiciones de una nación, de un Ujú. territorio, de un país. Representa eso mismo, son ese hueso duro de roer que muchas veces ese es un dicho que se le asocia a la gente más conservadora. Bueno, Saturno también Es representa a los partidos conservadora. conservadores. Ujú. eh, Nuevamente, conservar, no sé si es una palabra tan capricorniana, porque uno siempre piensa Saturno, Capricornio, sino más bien conservar, mantener, tiene que ver con Acuario. A diferencia de esa asociación que uno tiene de Acuario como un revolucionario, que nada tiene que ver con desintegrar una estructura, sino más bien reformar una estructura. Ujú. Saturno está asociado a los grupos conservadores de un territorio, a la gente mayor también. Y, por supuesto, también esas leyes que son duras de roer, ¿cierto? Esas leyes que establecen la estructura en términos también materiales, económicos, ahí vamos a Saturno Capricorniano, materiales económicos de un territorio. Y también va a representar cómo se lleva un gobernante, una gobernante con esos eh, con ese grupo de personas dentro de un territorio, cómo se lleva con la gente saturnina, la posición de Saturno Ujú. en la carta de una presidenta, un presidente u otro tipo de gobernante nos va a dialogar sobre ese tema. Ujú. Súper. Vamos a agregar eso. Vamos con Urano entonces, ¿o no? Ah, Sí. démosle aquí, acá hay una cita bien interesante, me parece súper apropiada con lo que representa Urano. Dice, tiempo llano, existen muros que regulen el flujo del tiempo, que lo articulen o le den ritmo, que puedan contenerlo o sostener, dándole soporte en el doble sentido de demorar y sostener. Donde el tiempo pierde todo ritmo, donde se precipita en lo abierto y vacío sin soporte ni dirección. Desaparece también todo tiempo justo o bueno. Hoy es necesaria una revolución del tiempo, que produzca otro tiempo, un tiempo del otro, que no sería el del trabajo, una revolución que devuelva a este su aroma. La cita de Byung-Chul Han, que nosotros lo hemos citado de manera directa e indirecta con Carla Ujú. varias veces, creo. Sí. Y toda esta cita tiene que ver justamente con la parte de Acuario uraniana, ¿cierto? De esa propuesta de reformar la concepción que tenemos de tiempo y que está demasiado asociada a Capricornio, y Capricornio es un signo de tierra. La diferencia con Acuario, que Acuario al ser un signo de aire, la propuesta del tiempo no tiene que ver con esa asociación material, sino más bien de conversación, relación,
diálogo, palabras, ¿ya? Un tiempo diferente. De hecho, uno de los dichos que más se utiliza para cuando se habla del tiempo es que el tiempo es oro. Y me parece que es un dicho popular muy capricorniano. Entonces, nuevamente estamos asociando el tiempo con algo material. Y quizás esta propuesta de que el tiempo no sea pensado desde ese lugar es una propuesta uraniana o acuariana, o acuariana-uraniana, porque ya sabemos que Acuario tiene por decirlo, un doble faz. Tanto esta parte es saturnina, porque sí igual hay una propuesta o una intención de estructura, más no de la estructura que viene trabajando desde Aries hasta Capricornio el zodiaco. Ahí está Urano. Este astro fue descubierto en el siglo XVIII, ahí por el 1700, gracias a la invención y también el desarrollo de los telescopio moderno, que fue ya desarrollado valga la redundancia, por ahí por el principios del siglo XVII, finales del siglo XVI. Y Urano es un astro que después la astrología le asocia, como decía antes, la regencia de Acuario. Y claro, como decía Carla, Saturno era, hasta antes de la aparición de Urano, era lo que sostenía todo el zodiaco, o sea, perdón, todo el sistema que nombramos como sistema solar. Saturno era el último astro, era un astro frío, como dijo el gran maléfico. Igual interesante esta concepción de que lo último que sostiene todo este sistema es un astro maléfico. Interesante, como para darle una vuelta también a eso. Y es el sostén de todo este sistema. Y a la aparición de Urano está esto como romper esta estructura. Por eso Urano también es un astro que se asocia también como imágenes a los rayos, a la electricidad y también a la tecnología. La tecnología es un avance en el cual uno no alcanza a percibir cuál es cómo se va paso a paso llegando, ¿cierto?, a un resultado. Urano tiene que ver, como decía antes, con un rayo, con una luz que nos encandila y de repente tenemos un objeto o una idea que parece que apareció tenemos la sensación que apareció de un lugar desconocido. Entonces Urano también es un astro que se asocia a la extravagancia, a lo peculiar, a lo fuera de la norma. Saturno representa la norma y Urano es todo lo que está fuera de norma, o va en contra de la norma. Quizá en contra de la norma de lo que entendemos nuevamente de Capricornio. Capricornio es tierra. Para nosotros la norma siempre va a ser lo que podemos tocar. Urano nos trae la propuesta de algo fuera de la norma y que más encima no podemos tocar porque es el regente de Acuario. Ahí quedamos como perplejos. ¿Qué pasa también con esta imagen del rayo? ¿Cierto? No es algo que nosotros estemos pensando constantemente. De repente va a haber un rayo de luz o un rayo de electricidad y ¡pum!, va a cambiarlo todo. También es un astro que está asociado al impredecible, a la sorpresa, por no decir también al trauma. ¿Por qué no? Que es esa situación que, como decíamos, sale de la norma y nos deja ahí tambaleando, donde tenemos que accionar, reaccionar a partir de este suceso impredecible. Es la parte acuariana, Urano, porque también Saturno habla de prever, y Acuario también habla de este tema de predecir o de prepararnos hacia un futuro. Y yo creo que mucho de esta parte uraniana de Acuario es prepararnos hacia un futuro que a lo mejor no es, a ver, nos podemos preparar hacia un futuro, pero sabemos que hay un montón de cosas que no podemos controlar dentro de ese futuro. Entonces, por más que queramos preparar o sistematizar algo, está este factor sorpresa uraniano. Eso es lo que distingue a Urano de Saturno y no lo pusimos acá, pero nombrándolo así rápidamente,
entre Saturno y Urano transita Quirón. Justo estábamos hablando con Carla de Quirón, una conversación privada, por supuesto no la vamos a comentar más allá, pero estábamos A conversando de ventilar. Quirón. La vamos a ventilar, por supuesto, aquí en nuestra privacidad de conversaciones. Pero siempre estamos hablando del lenguaje astrológico y ahí hablamos de Quirón. Y Quirón, el hecho que transite entre estos dos, está Mm, esta herida, ¿cierto? Como la herida de servir a un otro, de a través de esta interacción con un otro reconocer este dolor. Y eso nuevamente nos saca de una norma, nos saca de la norma saturnina, nos abre este horizonte impredecible, choqueante, traumante a ratos de Urano. También nos abre la mm, posibilidad a Neptuno y de todas estas oscuridades que vienen y aparecen después, Neptuno y Plutón. ujú, Es ujú. interesante ese traspaso Saturno, Quirón, Urano. Carla, dime que ahí Sí, estaba agregando de pensando en Quirón. esta figura. ¿Ah? De Quirón, por cierto, que me Estaba acordé. pensando en la figura de la llave de Quirón, que Quirón como su simbología es como una llave y es como, o sea, puede representar o simbolizar un montón de llaves, pero justamente que esté entre las fronteras de Saturno y Urano, que es de los saturninos a los transaturninos transpersonales, es justamente una puerta también a lo impredecible y a eso no controlable, como que a veces tenemos la idea que con los planetas tradicionales, con los 7 planetas y las luminarias, hay algo que podemos como administrar, como una energía que nosotros con la Evelyn cuestionamos un montón, como aprovechar los tránsitos para, como si los planetas por ahí estuvieran a disposición de nuestros caprichos humanos. Y creo que ya como del paso de Quirón a Urano, por ejemplo, y eso luego Neptuno y Plutón, es la llave al misterio, la llave a que vienen estos rayos y luego vienen las mareas neptunianas y las purgas plutonianas, no sé, ya sea a nivel personal o social colectivo, que están muy fuera de la administración, por decirlo de una manera, de nuestro control, eh, y cómo esa llave, Quirón, representa una herida, porque hay algo de ese despertar en el mundo, porque una de las teorías quironianas tiene que ver con que el dolor tiene que ver básicamente con el estar en este planeta, como nacer en la Tierra, como eso ya de por sí es doloroso de alguna manera. Entonces, y claro, y que justamente hace así como fronteras, puente también entre justamente esto saturnino tan muchas veces rígido, estructurado y estructurante también obviamente, y Urano que viene claro, viene como a mover y como me hace mucho sentido esto que dices, Evelyn, de cómo también puede ser traumático, o sea, como mm, esta claridad uraniana o estas cosas como estas flechas de, no sé, las sorpresas, no siempre, como que claro, aquí estas categorías de que si son buenas o malas, o como que pierden un poco de sentido, porque es de hecho, acomodar la experiencia uraniana, por lo que yo he observado en las lecturas de Carta y todo, no tiene tanto que ver como con el digerir, por ejemplo, elaborar una experiencia como si lo hace Saturno, sino que son cosas más bien que suceden, que pasan, que atraviesan justamente como un rayo y toca acomodarle, y bueno, eso es lo que vamos a hablar también como de Urano en Tauro, justamente en un signo tan del cuerpo, como tan de la Tierra, de la primera, el primer perdón, el primer signo de Tierra, y todo lo que está representando justamente la experiencia uraniana ahí. Sí. Para terminar como este Urano personal, entre comillas, o este Urano en general, de lectura de Urano en general, también agregar que toda la lectura de un astro que está fuera de esta frontera que marca Marte, Marte es el deseo, es el impulso, pero también es un límite.
Es un límite en la relación o en el intercambio con una otra edad. Entonces, después de esto aparecen estos planetas, como decía Carla al principio, que son transpersonales o que son sociales, que son Júpiter y Saturno, y más allá está Urano, Neptuno y Plutón, que por cierto, al ser descubiertos por el ojo humano hace poco, ya, tienen más de 300 años, Urano, Neptuno, Plutón mucho menos. Son astros que todavía siguen siendo objetos de estudio y de lecturas y de discusiones. Eso pasa con, por lo menos, en la astrología moderna. Podemos seguir hablando de los ciclos que forman. Pero ya tenemos la data previa al descubrimiento a través del ojo humano de estos astros, también incluyendo a Quirón. Entonces, Urano, siempre en una lectura personal, nos va a hablar no de un acontecimiento tan personal, sino también de algo que estamos atravesando a nivel generacional. Está 7 años aproximadamente en cada signo. Ustedes se van a encontrar, si no sé, son de la generación Urano en Sagitario, con muchas personas con Urano en Sagitario, personas nacidas en diferentes años, en un transcurso de 7 años aproximadamente, si son de la generación Urano-Capricornio, otro tema, ¿cierto? Entonces acá también estos astros son una invitación a la lectura y el análisis de nuestras propias cartas más allá del yo. Así que también sea el astro regente moderno de Acuario, lo dice. El yo es Leo y Acuario nos dice ir más allá del yo. Encontrar también estas similitudes con un otro, pero también respetando las diferencias, muy del eje Leo-Acuario. Por cierto, vamos a hablar de los signos fijos. Y en relación con la astrología mundana, Urano va a representar todos los grupos dentro de un territorio-nación que son disidentes de la norma y de la forma. En textos mucho más, de un lenguaje mucho más tradicional, lo van a leer como grupos revolucionarios. Yo ahí discrepo. Más bien disidentes de la norma y forma y de la estructura que compuso o que compusieron algunos, porque sabemos que no todo el mundo compone o es parte de la composición de una estructura de un territorio, no siempre, pero la estructura o la tradición son grupos disidentes a aquello. Interesante porque Urano en la Carta de Chile, nosotros estamos ubicados en ese territorio en este momento y es parte también del estudio de esta lectura y análisis de la cuadratura Urano-Saturno, está en casa 12, que es la casa del inconsciente. Y en este momento justamente lleva un par de años el Urano de tránsito haciéndole oposición. Y creo que los grupos disidentes a la norma y a la forma también tienen mucho que decir respecto a esta cuadratura. Mucho. Y mucho que decir también respecto a este territorio. También van a ser grupos que la disidencia de una norma y una forma siempre es violenta. Nunca es a través de una conversación, y ahí viene la parte como que decía yo, traumática o pum, forma de rayo. También, o sea, que aparezca alguien y que nos diga eso que te sostiene internamente y externamente, ese sistema que te sostiene, a mí no me parece, o yo no voy a vivir, o no me quiero integrar, o no me quiero incluir dentro de esa estructura, es violento. De una bella violencia, de una necesaria violencia, pero esa es la parte uraniana también dentro de una carta, un territorio, y por supuesto en la carta un gobernante, una gobernante, o un gobernante, va a representar Urano también cómo se lleva la persona con estos grupos disidentes, cuál es su relación con esos grupos disidentes. Nunca es muy buena, ¿para qué voy a negarlo? O sea, si un gobernante es un gobernante, no se va a llevar bien con un grupo que vaya a atacar o violentar la estructura que le hizo llegar al poder. Así que no hay forma de llevarse bien con Urano. Y ahí está la fama poco simpática y deliciosa y amena de Acuario, ¿no? No es un signo simpático. No es nuestro lado amable, ni cordial, ni simpático, ni alegre. Pero algo es opuesto a Leo, que ahí está todas las luces, y es el signo que viene después de Libra, también. Así que quería también hacer esa lectura respecto a Urano mundano.
que también está incorporado en nuestra presentación. Carla, no sé si quieres agregar algo más, sino para ir hablando ya de los fijos, tema que nos compete mucho. No, solo pensaba en una conversación que tuvimos hace poco de las fisuras del tiempo, ¿te acuerdas que hablamos de Ah, eso? sí, pues, sí. O las fisuras o grietas del tiempo, claro, hasta dónde estos grupos, como que yo igual sospecho de que siempre los grupos terminan saturnizándose, ¿caché? Como por más que partan por un ímpetu uraniano y transgresor o disidente o etcétera, en la medida que se va constituyendo, quizás se va conformando una identidad, por ejemplo, de grupo, eh, termina saturnizándose, porque igual hay que generar como unas estructuras, como por más que sea una estructura que aspira a la horizontalidad, por ejemplo, proponer algo igual es necesario esta estructura. Entonces, para mí Urano, o sea, entiendo que esa es la lectura de la astrología mundana, pero siento que es como movimientos que irrumpen, pero es como el clásico ejemplo de la revolución cubana, o sea, fue revolución el día que ocurrió, el momento primero en que está ocurriendo la revolución, pero después se transforma en un movimiento muy saturnino, pues porque se instala, genera como estructuras, gobierno, etcétera, y de ahí todo para abajo, entonces, o sea, como que termina siendo igual una estructura. Entonces Sí. pienso, claro, como lo uraniano, como estos movimientos así que friccionan, que generan justamente estas fisuras o grietas en la temporalidad, por ejemplo, en la historia de una nación, eh, pero para mí es difícil ver que un movimiento siga constantemente uraneándose, como siga actualizándose en, oh no, porque para que sea movimiento tiene que aunar ciertas bases, tiene que, Sí, como o movimiento ciertos uraniano, no horizontes. sé. Yo igual Mm, también discrepo de movimiento uraniano, pero me parece que son más bien eh, células, moléculas mm, dentro de un territorio urano. claro, Porque no, como dices tú, no forman esta estructura y ni tienen la intención de generar este típico muy partido político familia. Claro, partido mm, político es una familia, es Cáncer mm. Capricornio. Ya están Sí, estas relaciones como lazos afectivos y a la vez esta estructura sí, capricorniana. muy Saturno-Luna. Muy Saturno-Luna. Más me parece que lo uraniano representa en un territorio estas moléculas, que por supuesto Mm, requieren de distancia entre sí. Requieren de distancia para sí, no nuevamente generar un lazo estrecho. Ese lazo estrecho genera este edificio mm, capricorniano, o este partido político capricorniano, y ahí después se forma una familia. mm, Urano no es amigui de las familias. De hecho, no son amiguis con la luna, no se llevan. Son astros que no se llevan. Que no significa dentro de nuestra carta, si hay un aspecto luna-urano, estamos condenados al sufrimiento. Bueno, ya Carla dijo, estamos como un poquito condenados al sufrimiento desde que nacemos. Pero ya, pero pasa con Urano que no se lleva tanto con la luna, pero la luna tiene que ver con este apego, con generar esta proximidad también con una otra edad, mm, de reconocer las necesidades. Por eso Urano me parece molecular o celular, como sí, operar con distancia, para que no pase esto de saturnizar, porque yo creo que, bueno, también es parte del ser humano. Pasa que en algún punto para protegerse o conservar se saturniza, esa es la parte acuariana que se sí. saturniza, para Sí, mantener la pues y vida. entender eso, que Urano es más como justamente como algo del momento, como una irrupción, como una interrupción, un imprevisto, pero una situación bien que pasa, como que nada uraniano perdura, como que esa es la sensación que yo tengo. Total. Por eso también cuando, por ejemplo, en tránsitos personales estamos uraneadas, como tanto Luna o Venus o Marte, es como siempre se sugiere como dale tiempo a esta situación porque puede que cambie rápidamente, que no quiere decir que porque sea algo momentáneo no vaya a ser una experiencia muy significativa para nuestra historia o por ejemplo, para un movimiento político, etcétera, pero entender que es eso, como muy del momento. Eso, eso quería. Ya pasemos a la cruz fija.
Bueno, como les comentábamos al comienzo, la particularidad de esta cuadratura, que bueno, igual hay una curiosidad con respecto, porque les vamos a hablar también de lo que está ocurriendo a comienzos de siglo, es que involucra, así como esta cuadratura está entre Tauro, entre Urano que está en Tauro desde el 2018, y bueno, y Saturno en Acuario que está hace un par de años. Sí, entró como, claro, 2021 ya como que entró definitiva, no, el año pasado entró definitivamente. Además se involucran ahora Leo y Escorpio. Bueno, Leo, por justamente ahora mismo, que mañana tenemos luna nueva, el Leo no va a ser parte de la cuadratura, así que así como un datito muy, muy rosa, sí esta luna, este novilunio está como, vamos a decir, mm, li- muy entre comillas liviano, porque la luna llena en Acuario sí va a estar súper enmarcada en medio de la cuadratura, así que ya se viene un poco más pesadito. Entonces, cada vez que pasen planetas por Leo, Escorpio y obviamente por Tauro y Acuario, se va a estar activando la cuadratura. Entonces, claro, la cuadratura está, como les decía, entre Saturno y Urano. Sin embargo, cuando pase Sol, cuando pase los personales u otros planetas por Leo y Escorpio, se va a estar activando. Y ahora mismo por los eclipses, todo este año, en Tauro y Escorpio, como con todavía más fuerza, se va a estar activando este eje por sobre todo. De hecho, este mes, julio, última quincena de julio y agosto, es uno de los meses más como de más carga interpretativa, porque está justamente la triple conjunción entre Urano, el nodo norte en Tauro y Marte en Tauro. Entonces, como les decía, estas relaciones con Urano siempre son como de momentos que pueden ser muy momentáneos, no necesariamente algo que se mantenga, una experiencia que dejemos mucho tiempo, sino que vienen a movilizarnos, pero que pueden ser muy significativas y sobre todo ahora con este Marte entrando también en esta configuración. Y además, o sea, sumándole a que Leo, ahora está Mercurio, está el Sol, va a entrar la Venus también, entonces sí está súper dinámico. ¿Qué pasa? Que justamente los signos, este cuadrante es de signos fijos. Y los signos fijos que hacen es mantener, sostener, apegarse. No es que haya acción, no es que haya movimiento, sino que vamos a darle, entre comillas, vamos a dar espacio para que las cosas que hemos activado previamente, justamente los cardinales, o sea, por ejemplo, ahora que estamos en Leo, en Cáncer, que se iniciaron en Cáncer, en Leo vayan tomando una forma. El tema con los fijos y que están ahora involucrados en esta cuadratura es que no, justamente cuesta salir de esas posiciones, como que es ese dinamismo al que invitan, ya sean los eclipses o estos momentos uranianos, se tornan difíciles por las resistencias que ponemos para que los movimientos ocurran, como que estamos ahí en esa, sí, pues en esa resistencia y justamente en esa fijación a que las cosas sean como creemos que son. Y en ese sentido, claro, Tauro Escorpio, por ejemplo, se le reconoce como signos muy apegados en Tauro muy apegados a la forma, Escorpio muy que puede quedarse, insistir en ciertas situaciones que pueden no ser tan beneficiosas, voy a decirlo así, como por ejemplo naufragar, insistir, al mismo tiempo súper positivo en esto de que poder como profundizar, pero hay un momento en que obviamente hay que
dar paso a lo siguiente. Entonces, claro, Tauro y Escorpio se apegan, se aferran, como que se dice que son signos que les cuesta soltar, que es tan fácil, hablamos tan fácil ahora como del desapego y de esas cosas, como, pero sí este eje, digamos que representa mucho ese lugar. Y Acuario y Leo, hay como una fijación también en el, en el sentido, bueno, Leo sobre todo como del quién soy, del lo que muestro también se relaciona mucho con la configuración, por ejemplo, del ego, de las máscaras, de todo eso. Y Acuario, claro, en esta aparente libertad de las formas o de la gente, o claro, nos podemos relacionar y hacer grupo, también hay algo de eso fijo, de acá aparentemente doy espacio para que entren todos, para que entren todos, pero no, igual hay como una selección, igual hay una, como un, no es tan abierto como, como se plantea muchas veces, como que tenemos esta idea de Acuario, justamente por esto que les comentamos que está regido por Saturno y por Urano, no solo por Urano, y ya de por sí Urano puede ser un tirano como de la novedad, un tirano de la tecnología, un tirano del avance, de que siempre todo para después, o, o como valorar la avanzada y lo que... Y por otro lado está Saturno, que es todo lo contrario, es como valorar demasiado quizás el pasado, el peso del tiempo. Entonces, claro que tiene una Acuario como que integran estas dos regencias características de planetas súper distintos, como lo hemos comentado. Entonces, bueno, la cruz fija va a estar súper activa este año. Obviamente que meses importantes han sido la temporada de Tauro, ahora el mes de Leo, y para noviembre, que además de que el Sol va a estar pasando por Escorpio, no sé si los personales van a andar, sí, también van a estar Venus y Mercurio, porque Marte va a retrogradar un montón de tiempo en Géminis, que está bueno igual porque es uno de los regentes de Escorpio, entonces le va a dar un poquitito de aire a toda esta dinámica tan fija. Se va a estar activando también en noviembre por los eclipses, entonces sí está súper cargada la energía acá en los fijos. Sí, igual como quizás como agregando algún par de cosillas respecto a los signos fijos, son signos también que pueden encontrar en harta literatura de astrología como signos de poder. Y el poder es cúmulo. Y ahí viene esta parte escorpiana poderosa o muy apegada al poder o acumular poder. Lo que se acumula en Tauro es recurso, lo que se acumula en Escorpio es poder. ¿Y qué es lo que te hace llegar a una cúpula, a una cima de poder? Es la resistencia. Y también lo hemos dicho, creo que tenemos ahí por ahí un taller. Hemos hablado de Escorpio resistente, resistente aquí al dolor. Que indaga, profundiza tanto que se hace resistente al dolor. Conoce ese umbral, sabe resistir en ese umbral de la muerte, en ese umbral del dolor. Como quien va a nacer y no nace, queda ahí, atascado, atascada, y eso te hace poderoso. No todo el mundo llega a esos puntos tan oscuros. Realmente son 4 signos de poder, y para qué hablar de Leo y Acuario. Leo y Acuario habla de Leo, de un rey o una reina o un monarca, ¿cierto? Alguien que se siente luminosamente elegido o elegida por ser única, único, especial, como
solo por estar viva, ser digno de tener poder. Y Acuario obviamente es la contrarrespuesta a ese poder, pero también es una búsqueda de poder al resto, no a la cabeza, al líder, una búsqueda de poder al resto. Son signos de poder, son signos de acumular, de, como decía Carla, de resistir, de mantener. Y justamente es eso lo que se está haciendo, es paradójico, se está haciendo insostenible ya los grupos de poder, ya es insostenible para la vida estos 4 signos, o por lo menos para este dinamismo, esta ciclicidad necesaria, que es parte de la vida. Entonces, es ese punto que todos tenemos, porque todos tenemos estos 4 signos dentro de nuestra carta, ese punto que no abraza el cambio. También yo veo mucho que dice Acuario un signo de cambio. Acuario ni Escorpio son signos de cambio, son signos de resistencia. Ahí, fijo, ¿ya? Quizás Acuario de reforma, pero reformar no es igual que una transformación o un cambio completo y radical. Es sobre una misma cosa reformar. Y el caso de Escorpio, la transformación ocurre porque, insisto, o sea, llega ahí una cúpula de poder o de resistencia tan importante en términos emocionales que el resto puede notar que te transformas, pero es ese sostener. Por eso también rige Escorpio los órganos sexuales. ¿Ya? Es un lugar donde hay mucho poder, poder que no es visible. Por un signo también, Escorpio y Tauro son signos receptivos. Quizás lo fijo y como signo de poder más expresivo Acuario y Leo, por cierto. Y que los eclipses sean ahí y hay tanta discusión en torno a estos círculos poderosos que manejan todo, o sea, me parece muy, muy interesante, por decirlo menos. ¿No? Ya podemos seguir sosteniendo la propia vida, de hecho. Resistir a la muerte, ¿hasta qué punto? Hay un punto en el cual también hay que dejarse fluir. Eso me parece súper pisciano, o quizás de lo que viene después, que más lo mutable. Hablábamos otra vez con Carla que Urano en algún momento va a salir del signo de Tauro. También los nodos van a pasar en algún momento a signo mutable. Quizá ahí también exista hasta de soltar, no más que soltar, sino que surfear un poco, o nadar, o fluir con todo lo que está ocurriendo. Pero es aferrarse también los signos fijos, aferrarse. Y que es necesario, ojo, o sea, necesitamos aparte porque si no, imagínense todo el rato está fluyendo, súper fluyendo, dejando ir, dejando caer. Posible, necesitamos un poquito de cúmulo, por eso Leo es el ego, o sea, necesitamos un poquito de esto de no necesito justificar a través del movimiento la vida, necesito ese punto, ese faro, ya eso, ese lugar, pero está en crisis. Yo eso igual quería comentar que con esta cuadratura fija, o sea, cruz fija tensionada por estos astros, está en crisis ese lugar. O sea, ¿cómo lo ves tú, Carla? Sí, pues hay para qué decir, por ejemplo, quienes tienen planetas personales en la cruz fija. Sí. Eh, yo diría que por sobre todo, bueno, no sé, porque creo que Urano igual en Tauro está moviendo harto, pero eh, Leo por oposición, igual Escorpio por oposición está haciendo, y que claro, y que desafía también porque yo creo que igual todas estas lecturas se enmarcan y que lo discutimos harto con la Evelyn y en los espacios de los conversatorios, como se enmarcan en unas nuevas lecturas también de la propia astrología, como qué entendemos, por ejemplo, por Leo. Yo pensaba hoy día, a propósito de la luna nueva, como esta imagen del rey, como del rey, la reina, que seamos ser el rey o la reina de tu vida, como de dónde viene esa figura como de autoridad de la monarquía, de una cuestión, o sea, como que la imagen detrás de eso, ya sea el rey león, como que es súper fuerte y seguimos eh, como instalándola en el imaginario, entonces creo que igual es importante eso, cómo desafían, porque claro, vendrá Urano en Géminis, vendrán los nodos en Aries Libra, pero por ahora nos toca estar vivenciando muy fuertemente esta cuadratura
Eh, y en eso también creo que es importante lo de la resistencia, porque a veces también se valora un montón, como eso, el sostener el dolor o el resistir o el que vamos y va y dar como, eh, y como quién, así como, ¿por qué? Como, y también en esto he estado mucho reflexionando sobre como el preguntarnos sin necesidad de respuestas, como dejar preguntas abiertas y creo que en estos momentos en que está tan, que cada vez vamos leyendo o aparecen más reflexiones astrológicas, cuestionarnos, así como incluso ir a la mitología, incluso ir a la construcción de los signos. eh, hay obviamente colegas que lo están haciendo y es súper valorable, como es necesario actualizar las concepciones que tenemos o las acepciones que tenemos sobre la simbología, sobre los signos, sobre lo que representan. eh, y creo que, claro, con esta cruz fija es como, no sé, pues, que los escorpios son así, es que los leos no sé qué. Y yo creo que, por ejemplo, esta temporada Leo, en particular con Saturno mirando de frente, la luna nueva de mañana tiene de ascendente Acuario, entonces está súper como, súper acuariano, súper saturnino, súper uraniano, no, no es como lo leonino que conocemos, o que hasta ahora interpretamos, como Mm. eso agregaría. Otra visión de Leo. O sea, Otras visiones claro, necesarios. como mirar a Acuario, mirar al frente. Sí, yo también me parece un poco necesario empezar a cuestionarse aquello. Mm. Ya. Y para después Sí, volver a tu sol sí, y totalmente. Volver a tu pero sí, centro. un poco como empiezo como a gruñir un poco cuando veo así como temporada Leo, como brilla y da, y como yo así, ¿qué? Claro, ¿Perdón? todo lo que está pasando alrededor se está tensionando, Sí. cómo brillo y cómo soy súper leonine o brillo y ilumino, es difícil de repente. Por eso mi llamada es como a un brillo más interno, como a ese faro Sí. interno, más que tanto Mm, a sacarme muchas selfies o validar mucho mi brillo a través de un otro. Como quizás mm, empezar a buscar esa luz interna, además de que Leo, se nos olvida también a qué veces que lindo, Leo es un signo de ocio y está súper condenado el ocio. Como súper, no, el ocio es lo peor, estar de ocioso, de ociosa o no trabajar. Y quizá este también sea un reencuentro con el ocio, con el no propósito también de Leo. totalmente, Solo iluminar o sentir el calor y el gozo de ese calor, como quien es un rey o una reina despreocupada quizás a rato, pero que esa despreocupación nos sirva más bien como por ese tema, como del encuentro con el centro, más que, mm, insisto, una validación o el aplauso externo de que, hoy mira, estoy de ocioso externo. hoy día. Apláudanme, lo Claro. logré, estoy gozando como reina. Claro, sí, está mucho. No, y qué bonito esto que dices, porque, claro, para mí Leo también representa mucho, obviamente, lo creativo y Mm, el disfrute de lo creativo, y yo siempre lo he visto como esa imagen de, como de los monjes tibetanos que hacen mandalas como con tiza, y mm. cuando lo terminan, dejan que el viento lo borre o lo borran ellos. ¿Caché? Como la invitación a disfrutar del proceso creativo. Sí, Y, totalmente. y pensaba justamente en la entrada de Saturno el año pasado, en marzo del 2021, pandemia y toda la cuestión, cómo se empezó, como tu creatividad tenía que inmediatamente ser productiva. Sí, muy Capricornio Leo, Como, el quincuncio. Encuentro que esa tensión igual es algo que dejó el sí, año muy que pasado. en la pandemia como que había que, no había que parar, era como, nos encerraron, entonces, ¿cómo produces dentro de tu casa? Pero dale, Claro, sigue vende la tu productividad creatividad. y tu creatividad, como hacerla así. Mm, Entonces, claro, esto como de volver a ese lugar de hoy disfruto esto sin esa mirada, y qué bonita esta imagen que traes de
como de la luz interior, porque he pensado mucho en la imagen del ermitaño, de la ermitaña del tarot, que justamente camina, se supone como mirando a su pasado, que es muy saturnina la imagen, Claro. con una farola adelante, ¿caché? Como me ilumino a mí y ilumino mi historia, pero no me interesa iluminar al Afuera. resto. Y Ah, qué en eso es la lindo. sabiduría. Qué lindo. Que es muy acuariano también. Ojo. Acuario es reconciliarse con esa soledad, con ese aislamiento, quizás Mm, para poder encontrarnos con esa luz leonina. mm. Esas figuras van Bueno, apareciendo acá y ya a mí me toca mostrar no muy bellas figuras. Acá vamos a hablar un poquito del comienzo de la década y el final de la década, o lo que en realidad más que el final de la década, el comienzo de la década del año 2000 y el comienzo del 2020, en realidad 2021, que es cuando se encuentran estos dos en cuadratura. Ojo, Saturno-Urano no es que siempre se encuentren en cuadratura. Para quienes nacieron por ahí entre el 89 y el 90, Saturno y Urano formaron una conjunción en Capricornio. En este caso analizamos cuando forman una tensión. Y la anterior, porque se han cuadrado varias veces, pero la anterior a la que vivimos el año 2021 es la del año 99-2000, que es justamente el comienzo de una década. Y acá la revista Life dice la década que cambió el mundo, o sea, fuertísimo, ¿ya? Y aquí aparecen algunas imágenes, una recopilación de imágenes interesantes. El otro día poníamos un meme muy, como muy del comienzo de la década, para algunas personas, no sé, eran adolescentes, preadolescentes o niñes. También entendemos que hay gente que puede ver este video que ni siquiera había nacido el año 2000, también, ¿sí? Pero estaba esta como mirar la época oscura o las décadas pasadas o hace 2000 años, lo oscuro que era vivir sin la conexión a internet, lo oscuro que era no tener estos gobiernos democráticos, ya que la palabra democracia altamente cuestionada, porque no sabemos si realmente es democracia o no. Uno se pregunta ya qué tan brillante y luminosa es la era, pero sí que hay mucha luz, ¿cierto? Hay mucha luz. Es una época de mucha luz, es muy leonina también. Por eso es que existe esta necesidad de la conexión de redes sociales para poder exponernos, mostrar. Y así comienza la década. También, como siempre y cada cierto tiempo, existe toda esta parafernalia eh, o esto de amenazar al mundo con que a lo mejor el año 2000 se iba a acabar, ¿ya? Que un meteorito iba a caer. ¿Cuánto de eso también ha cambiado? Muy poco, ¿ya? Pero sentir que estábamos viendo en la mejor época. No hay peligro a la vida acá. Hay una conservación, una preservación de la vida y una resistencia a preservar la vida a toda costa y a toda costa eso significa con el costo medioambiental que conlleva preservar la vida, que no lo estábamos viendo quizás para el año 2000. Algunas personas, estábamos revisando la efeméride del 2000 que se dieron las elecciones entre George Bush y Al Gore en Estados Unidos y Al Gore ya hablaba del calentamiento global, como existe. Hay una degradación de los ecosistemas en nombre del progreso y que no se ha detenido. Yo me meto al Gore desde un lugar súper privilegiado y súper cómodo diciendo esto, pero por lo menos anunciándolo. Y hubo una cantidad de gente que se rió, que dijo que era falso, que calentamiento global no había, que era parte de lo normal del mundo, la elevación de las temperaturas, ¿ya? O sea, encontraron la forma de justificar el seguir produciendo a la forma que estábamos produciendo, siempre mirando que el momento que estamos viviendo hoy es el mejor momento de la vida. Es como las redes sociales, que el otro día leía un cómic que decía, las redes sociales siempre todo es lo mejor. Mi mejor amiga es la mejor persona del mundo, mi cara es la más hermosa del mundo. Todo es como una subliminación así como de, oh,
esto es lo mejor que puede pasar, ¿ya? Siempre mostrando lo más bello, lo más espectacular de cada cosa. Como estoy poniendo un plato de comida, este es el mejor plato de comida. Bueno, en el 2000 estaba súper exacerbada toda esta primicia y hay algunas situaciones que estaban comenzando a tejerse en la cuadratura Saturno-Urano que permanecen, son interesantes de volver a analizar, de encontrar estos paralelos también. Por cierto, Saturno estaba para ese entonces, el año 99 y el año 2000, en el signo de Tauro, esto al revés. Y Urano estaba en el signo de Acuario. También nos encontramos con que sigue siendo lo uraniano y acuariano lo que está en mejor posición, por decirlo así. Saturno en Tauro, vamos a decirlo así, peregrino, ni fu ni fa, no está ni feliz, ni contento, ni en gozo, nada. Y actualmente Saturno está en Acuario. Para ese entonces Urano en Acuario está en domicilio. Ahora Saturno en Acuario está en domicilio y Urano está en Tauro. O sea, Tauro ni para el 2000 ni para el 2021 y actual ahora 2022, ni para esa época ni entonces tiene astros visitándoles en esta cuadratura que sean cómodos para Tauro. Y es justamente lo que estoy comentando. Progreso, redes sociales, selfies, el mejor mundo que está como la mejor época de la vida, el lugar más seguro del mundo y todos esos títulos, muy acuariano, pero muy poco taurino, o sea, muy poco de qué pasa con la corporalidad, con el cuerpo, con el proceso físico, con el proceso de los ecosistemas con los cuales compartimos. También el ver cómo la naturaleza o el ecosistema como algo que está a servicio de nosotros y no como un lugar que habitamos, con el cual cohabitamos, existimos, nos relacionamos constantemente. Verlo como un espacio de recurso, hablar de recursos naturales, recursos mentales, recursos que son, por supuesto, todo lo que es recursos explotables. Entonces, Tauro, por lo menos en ambas cuadraturas, no siendo visitado por astros con los que se lleva bien, pero Acuario siendo visitado por astros que son sus astros regentes. No sé, Carla, mostramos la carta del año 2000. No sé si antes quieres comentar Sí, dale. algo. Ya, No, vamos a ver la solo carta. asentía. Ah, ya. Que sí, pues, solo estaba pensando muy pesada, que además de Venus, ¿qué más sería cómodo La luna. Porque a la luna, sí, la La luna en luna. exaltación. La Pucha. luna, ya la luna y Venus son como, sí, Mm, que sí. Tauro tan acontecido como... Y claro, y que esta también esta narrativa como de 2000, ahora el 2021, 2022, claro, eh, es interesante obviamente verlas como en este paralelo, pero también como una continuidad de lo que se venía gestando, Sí. obviamente no en el 2000, sino que previamente, pero como que toma fuerza también obviamente el tema de la imagen, por ejemplo, lo que estaba, uno de los hechos más importantes como lo del el atentado a las Torres Gemelas y todo eso, el impacto visual que tuvo, Mm, que no se ponía en duda, es como que la imagen, por ejemplo, en este tiempo de que lo hablamos con la Evelyn, como de Estados Unidos, no se ponía en duda, como que consumíamos esto, obviamente nosotros éramos súper chicas, pero consumíamos esto como con, todavía como creyendo, obviamente, muy neptuniano, muy de la proyección de la imagen, que esa era la verdad, desconociendo todo lo que hay detrás de esta, justamente la construcción de este imaginario de ellos como los salvadores y todo lo que estos 20 años se ha ido desmantelando y sí. ahora no, la cantidad de gente que nos compramos, entre comillas, esa noticia no podría ser porque hay una, querámoslo o no, con el acceso a las redes sociales, que no digo que sea información siempre de calidad, pero es como lo que pasó este año, a comienzo de año, como las guerras en el momento, estar viendo como
que lo hablamos en otro taller, como se viene, no, todavía no, ahora sí, ya, ahora salió, y como estar viendo la guerra en tiempo real, por ejemplo. Pero no hay un consumo tan, ¿cómo decirlo? Porque hablo de consumo porque creo que tiene que ver con el consumo, el consumo de información, el consumo de imágenes o de imaginario o de una cultura, de la cultura de lo que llamamos como occidental, por ejemplo, que para el sur global justamente viene de una imposición mucho desde el norte. Pues entonces, como ya eso, en el transcurso de estos 20 años ha cambiado ha cambiado muchísimo la relación con los medios de comunicación, con el cómo consumimos información, con el que claro, hay como una sensación de que a veces tenemos más libertad, pero sabemos que lo que vemos, por ejemplo, en las redes sociales está súper estandarizado, como los algoritmos, y nos llevan por un lugar, eh, pero sí, es como una narrativa que no que se empieza a gestar, pero se cristaliza el 2000 y ahora tiene su otra cara, como que eso veíamos también con la Evelyn, como aparece esta otra cara por ejemplo, de la guerra por el territorio, de, de sí, como muy fuertemente esto de la lucha por los territorios, la resistencia también de los pueblos en los territorios, como aquí o sea, acá en el sur, en, en Palestina, etcétera, como en muchos lugares estamos viendo la otra cara de esta Sí. historia, donde antes nos decían los buenos, los salvadores son estos, y ya es muy distinto, o sea, ya nos hemos encontrado y con otras, claro, con otras fuentes de información que igualmente hay que cuestionar, obviamente, pero ya no esta imagen así, es como muy embobecedora. Yo siento la de las Torres Gemelas como, por ejemplo, que Sí. fue como un clímax, así. Yo siento que fue un clímax de lo que teníamos interiorizado en la cultura, en este caso gringa, en nuestra cultura, en nuestra propia cultura, como Mm. nuestra propia cultura. Suena como si hubiese algo muy fijo y creo que no es así, pero lo influidas Impuesto, que, por lo menos. claro, lo influido que están, por eso. Sí, totalmente Esta ahí es la por esa carta flipa. de, Esta es la carta del eclipse del año 2000. Hubo un eclipse a ya, principios del año 2000, el 21 de enero del 2000. Justamente en los signos fijos hubo eclipse ujú, de luna, el Leo. Ahí ven, la luna en Leo en oposición al Sol en Acuario. Entonces que hay una tensión también que recibe Saturno. No es tan, vamos a decir, esta cuadratura no es tan exacta. Ya, por Saturno estaba en el grado 10, recibe una cuadratura por parte de Urano, está en el grado 15, ya queremos hablar igual de la calidad en términos de aplicativo, orbe, ¿cierto? ujú, En términos técnicos respecto a esta cuadratura. Pero veníamos de un año 99, por eso decimos que los procesos son algo que se van desarrollando lentamente y los relojes astrológicos son un reloj que sale de la norma. Yo olvidé decir eso. Creo que el reloj astrológico sale ujú. de la norma. Nosotros vemos el tiempo muy desde el año 99, el año 2000, el 15 de Mm. marzo, no sé, el 20 de agosto estoy de cumpleaños, ya. Muy desde el calendario, de un calendario del cual se nos fue impuesto. Acá tenemos la posibilidad de ver el tiempo a través de los relojes astrológicos y es otra forma de tiempo, otro lenguaje, en cada símbolo de la astrología. Por eso me parece que la astrología es muy acuariana. Cada símbolo de la Súper. astrología hay una síntesis de símbolo, entonces ya, quería igual nombrar eso. Ya, entonces acá esto se empieza como a formar esta tensión Saturno-Urano en realidad el año anterior, el año 99. Y en el año 99 los eclipses fueron en Acuario-Leo. En el año 2000, el comienzo del 2000, o sea, se despide los eclipses y el ciclo de eclipses en Acuario-Leo con una cuadratura Saturno en Tauro. Y después ya aquí pasa a un cambio de nodos, a Cáncer-Capricornio, pero
este eclipse en particular creo que marca mucho lo que significa el año 2000, incluyendo esta situación, ¿cierto? Compleja que fue el atentado o la caída de las Torres Gemelas, pero que, ojo, por muy embobecedora que es la imagen de la caída de las Torres Gemelas, aquí ya hay como dijo Carla, un clímax, pero también un punto de inflexión. Existe y Ujú. empieza a tejerse un cuestionamiento respecto a esto que quisieron establecer los gringos, que era muy dualista de que ellos eran los salvadores, que ellos eran los buenos, que ellos son los que trajeron el progreso, que el sistema occidental es el que trae el progreso, que estos grupos, por ejemplo, palestinos, árabes, personas que no pertenecen a la religión o no adhieren a la religión judío-cristiana ni a las costumbres occidentales, ¿cierto? Que generan una resistencia a esta cultura, son los malos. Ya, esto es muy dualista de que ellos son los buenos los que traen el progreso, Saturno en Tauro, acumulan recursos, Urano en Acuario, también acumulan recursos en términos de información y de plata, empieza ya a tejerse este cuestionamiento. Y aparecen de manera, ¿se acuerdan lo disidente? De manera disidente muchos documentales, informativos, programas de radio, hablando sobre el atentado, quiénes lo perpetuaron, realmente el gobierno de Estados Unidos no tenía idea sobre de dónde aparecieron estas navecitas con gente adentro. O sea, ya empieza a haber a un preguntarse, ¿cierto? Si realmente este sistema dualista que nos vende Estados Unidos es tan así. Y hay que recordar también que a propósito del atentado de las Torres Gemelas hubo un movimiento en términos económicos, mucho de lo que está pasando ahora también, ¿ya? Una caída, una subida del dólar, una subida del petróleo, los barriles de petróleo, todavía todo esto son monedas físicas. La crisis que está ocurriendo ahora no solamente arrastra monedas físicas, también arrastra monedas virtuales, algo que no existía para ese entonces, de lo cual vamos a hablar al final. Entonces, esta cuadratura de este eclipse ya nos viene a anunciar, ¿cierto?, la atención de los fijos, y como decíamos, que los fijos tienen una parte que es sostener, mantener, conservar, pero también acumular, no soltar, ya, esta parte como más ambiciosa, o no sé si ambiciosa, pero también como muy glotona de los signos fijos. ¿Ya? En el caso de Acuario es acumular información, y ahí estamos hablando, teníamos acceso a Internet, Windows 2000, teníamos un computador y todo, y un montón de información, acceso a un montón de información. ¿Qué hacíamos con esa información? ¿Realmente había información respecto a lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos o, por ejemplo, en Palestina? ¿Realmente estábamos utilizando esa herramienta para acceder a una información que nos ayudaba a reflexionar y a preguntarnos? No. O sea, hay ingresar información sin alcanzar a digerir. Y eso me parece muy de Tauro, Saturno en Tauro. Por eso esta cuadratura es importante para el análisis de la cuadratura actual. Y también para las personas que nacieron con esta cuadratura. Personas que nacieron en el año 99, 2000, actualmente tienen 22, 21 años. Crecieron con redes sociales. No conocen el mundo sin redes sociales. Para las personas que nacieron con el cúmulo de planetas en Capricornio, los transpersonales en Capricornio o en Sagitario, para que hablar de Libra o Escorpio, no es tan así. Ellos han visto, ¿cierto?, ese traspaso. Pero para quien nace en esta generación, nació con redes sociales, nació con un celular en la mano. Y también podría en este momento generarse esa pregunta a nivel interno. Todo este cúmulo de información o todo este acceso a información o acceso a recursos, Tauro, ¿realmente qué deviene de ahí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso y conmigo? ¿Realmente estoy cerca de personas? ¿Realmente estoy generando un diálogo? O como decía Carla, este algoritmo que se genera solamente hace que nos relacionamos con gente igual a nosotros. Y eso nos mantiene muy poquito informados al final, en una burbuja.
Entonces, sí, no es como que en el año 2000 no hubiese nadie que se lo preguntara. Quizás, claro, nosotros como latinoamericanos, en términos masivos, a lo mejor no se estaba generando tanta discusión en torno a esta occidentalización de este territorio, pero ya estaba ocurriendo, ya estaba empezando. Por eso digo yo algo como un tejido que se empieza a generar para el año 2000. Ya, yo te quiero dejar el 2000 ahí un rato tranquilo, pero ¿para qué hablar de la guerra contra el terrorismo que se armó y el terrorismo y quién eran los terroristas y la palabra terrorista se hizo boom, Mm. ampliamente masiva alrededor del globo, tanto en Europa, Latinoamérica, Asia, Oceanía, se hizo popular la palabra terrorismo, la guerra contra ese enemigo que era un terrorista, pero no sabíamos quién era, pero era alguien, ¿ya? Esta guerra contra algo desconocido, contra un otro, se Mm. empezó a, mm, a ser masivo, ¿cierto? Para este entonces, después de todo este atentado Mm. de las Torres Gemelas. Se cae la Sí, y ese tiene. Saturno, sí, en esto del terrorismo, como de la tierra, Mm. del, o sea, como hay algo ahí, no sé si la etimología, no tengo idea, pero como de ese Saturno en Tauro de poner límites en la tierra, como en los territorios, decir esto afuera, esto adentro, que ahora es muy distinto a Saturno en Acuario porque claro, estamos generando alianzas, por así decirlo, generando redes como en un plano mucho más conceptual, más abstracto, más de la teoría o más de las ideas, como de que nos preguntamos qué es el territorio, qué compone, por ejemplo, qué comunidades componen un territorio. Muy distinto a esto, que yo siento que por eso también auguraba como Urano, obviamente Urano en Acuario, quizás instalando estas ideas. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Evelyn, que claro que habían informaciones, pero no eran justamente, estaba hablando como una cosa más masiva. Recuerdo cuando salió, no sé, pues el documental de Michael Moore, creo que fue como, wow, así como otra visión de las Torres Gemelas, y era como, pero ahora es como todo el rato, es como no sé, sale una noticia, inmediatamente hay como tres que la desmienten o que te muestran el otro ángulo, entonces ahí era como esta gran pantalla mostrándonos una aparente verdad, que en términos masivos quiero decir. Y eso, pues como ese Saturno en Tauro, como poniendo límites, claro, en lo corporal, en el territorio, en este es el afuera, este es el adentro, ustedes pertenecen, estos no. Con la Y migración ahora, igual, po. Fue como que ¿cómo? posterior a esto, las fronteras y también las olas migratorias fueron como altamente condenadas, criminalizadas, entrar a un Mm, territorio, había todo un aparato de seguridad para poder entrar a Estados Unidos, para entrar a Europa. O sea, como decís tú, se hizo más rígido todavía el poder mirar, el poder moverse, más sí, complejo. po. Y el otro, como la visión o este mirar al otro, otra, como el enemigo, como lo que, claro, el que el amenaza. Y obviamente ese también es un discurso muy presente ahora, pero no voy a decir como que hemos avanzado, pero creo que sí se instala una discusión más justamente con la configuración de las comunidades, voy a decir. O sea, como que ya el tema de la inmigración se instala como como algo que eso, que está reconfigurando en lo cotidiano, en lo práctico, las formas de convivencia, como ya no solo es una idea como no solo es una idea, o sea, como que ya está muy, eso, pues, está muy presente, aun cuando, por ejemplo, yo de las cosas que no soporto, por ejemplo, de la vocería del gobierno actual, es como que todo el rato se dirige a los chilenos, a las chilenas, a los chilenos, como insistiendo en una nacionalidad, por ejemplo. Y cuando, como en general, los movimientos más de base,
algunos, obviamente, sí hay una discusión como eso, ¿qué es realmente este Chile? ¿Queremos seguir siendo este Chile? ¿O quiénes, estos que componemos el territorio, no necesariamente hemos nacido acá, pero sí estamos haciendo vida acá, sí hacemos política, sí mantenemos el mismo sistema, sí somos, no sé, desde mano de obra, consumidores, como, y eso también genera lo que es un país, po. Entonces, como que siento que este Urano, este Saturno en Acuario más bien es como, claro, hay que generar nuevas estructuras sociales que son, o no sé si hay que, pero podría estar posibilitado que vaya más allá de lo territorial. Va, y lo pienso también incluso por las comunidades que han tenido que emigrar de sus territorios y siguen siendo nación. Los mismos palestinos o los mismos mapuches acá, como no siempre viven en sus territorios, pero siguen siendo una nación. Aun cuando obviamente la lucha es por las tierras, muchas veces. Y bueno, Urano, el ingreso de Urano en Tauro, yo creo que Eve, pasemos ya como que estamos, mejor ¿Sí? hablar de la cuadratura, yo ¿Hablamos de la diría que cuadratura? estamos. Bueno, igual aquí Ujú. quería mencionar como estas imágenes que pusimos y que hemos ido mencionando en Ujú. realidad a lo largo de la Mm. presentación y del taller, que es el impacto medioambiental del excesivo consumo, ¿cierto? Este consumo a lo reina y a lo rey de moda o el fast fashion, ¿cierto? Que en este momento sí se está cuestionando, pero quizás para el año 2000 no. Yo recuerdo las primeras protestas o manifestaciones en contra del uso de pieles en el año 2000, el de que aparecieran personas reclamando que era ya existían otras formas de vestir con otras, no sé, fabrics, pero otras telas para poder generar vestimenta y que eran mucho más amables con el medio ambiente y que eran mucho más amables con estos ecosistemas con los que cohabitamos y con los que nos relacionamos, y eso incluye también a las otras especies que no son humanas, ¿cierto? Y había un reclamo, que ahora hoy en día se hace mucho más fuerte, pero como dice Carla, se hace más fuerte, pero a la vez, no sé, por redes sociales veo un montón de gente comprando ropa, ropa que es desechable. También acá está este típico que se genera con las cuadraturas. Por un lado tenemos estas políticas o esta intención de legislar sobre una temática que es en realidad una temática, una problemática que se está presentando, pero por otro lado tenemos un consumo exacerbado, ¿cierto?, de vestimenta o de ropa que está generada como para ser desechada inmediatamente. Entonces, claro, existe esta contradicción o este choque. O sea, realmente, ¿qué está pasando con las personas, ¿cierto? Cuando caen tan fácilmente en la publicidad, pasa también con el uso de un celular, un smartphone, un computador, eh, varias horas en el día. ¿Qué tan sensibles somos a la publicidad? ¿Qué tan poca resistencia tenemos ante estas imágenes? Y por otro lado está este tema que ya también comentábamos de las bitcoins o de las monedas virtuales o de monedas que no son físicas o de esta propuesta que parece súper revolucionaria, esto es muy Saturno en Acuario, pero al final es más de lo mismo, estas propuestas de monedas o de sistemas económicos o de formas de economía circular, súper amenas con el medio ambiente, claro, porque la moneda no está hecha de materia, sino está hecha de manera cibernética, pero finalmente igual siguen bajo dentro de las mismas lógicas. No hay una real propuesta de innovación, sino más bien dentro de la misma lógica generarlo con otro material. Otra de las discusiones que se está dando hoy en día es el desarrollo de robots, robots que ya existen en el cotidiano, que realizan las labores que solíamos hacer hace no tanto 30, 40 años, siempre en pos de que el ser humano o el humano descanse o la persona descanse y no tenga que trabajar tanto, van creando estos robots. Pero también empieza a ocurrir otra cosa, como una discusión respecto a, ¿hay una real intención de que el ser humano descanse? ¿O realmente es porque ya el ser humano no da abasto en términos físicos? Y ahí viene el tema Tauro, el cuerpo,
hay un desgaste físico para realizar ciertas labores, entonces dicen, bueno, lo reemplaza un robot. Bueno, si ya no lo puede hacer la persona porque tiene cuerpo, que lata, tiene órganos, se desgastan, Saturno, se degradan, envejecen, lo puede hacer una máquina. Entonces también es algo también que son problemáticas que se van presentando con el ingreso de Urano en Tauro, o por lo menos revelando. Como decíamos, se va tejiendo mucho antes. Y con Saturno en Acuario, lo decía ya la Carla, el tema de legislar. Legislar sobre una problemática, pero finalmente también quedarse corto a la hora de legislar, porque Urano en Tauro, o sea, va mucho más rápido el cuestionamiento respecto a una temática. O sea, Sí. acá puse varias, ¿cierto? El tema medioambiental, se está tratando de legislar, pero es tan lento como Saturno, como se está tratando de legislar, que por otro lado van apareciendo otros fenómenos de consumo que no alcanza a abarcar una legislación. También el tema del dólar, todavía hay una discusión respecto a si el dólar está alto, bajo, que eso yo es una moneda. No se está profundizando mucho más allá de lo que implica, significa el dinero en las personas, el ganar dinero, trabajar, ¿ya? No hay una real remodelación, o por lo menos eso, picar más adentro en todo lo que conlleva un sistema económico como sistema económico, político, social, básicamente el capitalismo, que impera en este momento. Eh, este ingreso de Saturno en Acuario fue en el año 2021, sí, ya ahí definitivamente se quedó el 2021. Lo acompañaba Júpiter. Tuvimos una conjunción Júpiter-Saturno seguida, la de Capricornio y la de Acuario. Entonces, creo que se hizo mucho más presente el signo de Acuario a partir del 2021. Bueno, queríamos generar ahora Eso, temperatura, ¿sí? Del eso, 2021. con respecto a la, Dime nomás. como a esto de que, claro, los cambios que trae o que viene trayendo Urano en Tauro, que son como rápidos, a mí me cuesta en este momento como verlos separados, como que me es inevitable marcarlos dentro de la cuadratura porque gran parte del tiempo de Saturno en Acuario ha estado en cuadratura con Urano en Tauro, casi todo el tiempo. Entonces, eh, lo veo mucho como este cuestionamiento también como un cuestionamiento profundo de la autoridad, como dónde ponemos la autoridad. ¿Es necesario que legislen, por ejemplo, con temáticas de medio ambiente para que cambiemos nuestras prácticas a nivel cotidiano, a nivel como de sociedades base, a nivel de comunidades, como... Y creo que eso está ocurriendo y es lo que ha movilizado también, obviamente, como siempre, las discusiones más globales o más institucionales. Entonces creo que hay un cuestionamiento muy profundo a ese, a quién damos esa autoridad, a quién vamos a, por ejemplo, el tema del aborto. Hemos abortado y vamos a abortar siempre. Obviamente que la legislación, ¿qué es lo que hace? Protege a ciertos sectores vulnerables, pero las mujeres o los cuerpos con útera siempre hemos menstruado y eso es también como cómo nos hacemos cargo de, bueno, quizá un poco muy de la cuadratura fija, como de ese poder también de decisión sobre lo inmediato, sobre lo cotidiano, eh, que creo que obviamente somos seres que necesitamos estar socializando, instalando las temáticas como en un nivel colectivo, pero también creo que es un modelo que poco a poco se va a ir, como esto mismo que decías antes, Evelyn, de las células o de los como nódulos más pequeños, creo que cada vez van a ir tomando más fuerza, como salir de estas esferas como tan grandes, por ejemplo, de Estado-nación, o no sé, un movimiento político gigante, sino que justamente como en lo más próximo, en lo más barrial, eh, em, porque ahí pareciera donde sí es real hacer ciertos cambios. Entiendo que también estamos enmarcadas, que vamos a hablar más en una próxima oportunidad
lo que se viene ahora, las elecciones y todo eso, que sí se instala como una... tenemos ahí como diferencias con la Evelyn como con respecto a las elecciones, pero sí, claro, se instala una imagen de un cambio social importante como una posibilidad, pero creo que ya es como de las últimas, no sé, estoy hablando quizás de 100 años, de 200 años, pero que está cambiando el modelo de organización político-social, y obviamente hemos tenido eh, experiencias, han habido experiencias previas, pero para mí es una oportunidad súper grande de esto, de volver a esa, no sé si volver, porque no sé si alguna vez, sobre todo en sociedades como la nuestra, y sobre todo en una generación de los últimos 30 años, que nacimos con un régimen así súper dictatorial en que la autoridad venía impuesta desde afuera, como que todo el rato estamos así como, ¿a quién me está mirando para hacerlo bien? Porque yo misma no, como de mucha severidad, y creo que esta cuadratura Saturno-Urano quizá en un plano más de la astrología psicológica o moderna o personal, pero no tanto es como cuestionarnos ese, ¿dónde está la autoridad dentro de mí para desde esa autoridad personal vincularme con otros? No esperar que uno centre esa autoridad como en la cúpula y me diga que eso, ahora que está legislado, voy a accionar, ya, entonces ahora tengo permiso para... eh, yo pienso también en muchos sentidos, como en el tema desde la salud, esas decisiones, que entiendo que siempre hay un límite entre esta decisión es personal o influye o afecta también con quienes me relaciono. Y creo que es algo que estamos ahí como todo el rato lidiando en esta cuadratura, este beneficio, este bienestar que tengo, qué pasa con el que está al lado, eh, no sé, como siento que un tiempo de mucho de eso, pues de mucho cuestionamiento y de nuevo pienso en esta imagen de las fisuras, como que también lo hemos hablado con la Evelyn, podemos mantenernos al margen o sea, estamos haciendo este taller por Zoom, lo vamos a publicar en YouTube, trabajamos en redes sociales, como, Obvio. ¿de qué manera? ¿Ah? También estamos tecnologizadas, Súper, ocupando la si no, herramienta. no sería nosotras con la Evelyn nos conocimos por un encuentro virtual de astrología, o sea, como Estamos que ya lejos. más acuariano, la No, red es muy imposible. acuariana, Y y estamos lejos obviamente que no es la única, territorialmente. sí, pues, no es Acuario no es solamente las tecnologías, estamos de acuerdo, pero sí cómo podemos fisurar. Yo creo que esa es como la pregunta, de qué manera, quienes queramos fisurar un poco, Sí, pero sí como mantenernos al margen completamente es súper difícil. Po. difícil, no, totalmente. Bueno, igual es eso lo que decía Carla, tenemos una diferencia ahí con respecto a lo que va a ocurrir ahora con el plebiscito. Yo voto rechazo. Ah, no, mentira, se imagina eso. No, Desmantelando todo lo que hablé. Ah, porque yo claro, quiero antes, preservar, soy Saturno. Ah, no, eso, mentira. antes cuando habláis como de Urano que reforma, yo así no podía quitarme la cabeza, no quería nombrar esa palabra, pero así como rechazar para reformar. Mar, claro. Bueno, es muy Saturno en Acuario, ¿vieron? Es como rechazar porque igual queremos reformar o cambiar algo realmente. Si quiere cambiar algo, Pero, que, mm, pero para que quede todo igual. para que quede todo igual. Bueno, sí, tenemos diferencias ahí respecto al tema de las votaciones. Yo igual quizás confío mucho más en estos movimientos moleculares, espontáneos, uranianos, que salen de la norma, disidentes también de esta idea nación, de esta idea país-nación, media pisciana, media jupiteriana, del chilenos y chilenas, ya de todo ese globo, como todo lo que está fuera de eso, me parece un lugar donde he encontrado eh, mucho más cambio o transformación o propuesta o por lo menos vagar, que es súper necesario ante esta imposición constante del trabajo y de la producción,
esa vagancia fuera de toda esta estructura me parece no cómoda. Vieron Urano en Tauro, porque es incómoda, pero benditamente incómoda, como está bien popular un meme por ahí, como está súper bueno, que me incomode, ¿ya? Que me saque de este status quo. Status quo es una palabra súper Leo Acuario también, ¿cierto? Que es mantener un estado. El estado, de hecho, es eso, estático. Es el estado, un lugar, estado, estático. Es signo fijo. Es signo fijo y como dice Carla, justamente es ahí donde estamos generando la discusión y la fisura ante este estado, o ante este letargo, o este cúmulo, o este desmarcarse pero estar dentro. Creer que se desmarca pero uno está dentro. ¿Ya? Acá yo estaba mostrando, quería hablar Igual de... en todo lo que dijiste estoy de acuerdo contigo. No, sí, Yo tenemos creo algunos que desacuerdos porque a lo sí, mejor ya quizás como de mi parte no hay ganas de participar sí, eso. Yo claro, de igual los como dispositivos sí. que están actualmente como propuestos por el Estado para Sí. eso, para la discusión política, pero igual estamos ahí generando la fisura y todo lo demás y obviamente que nada lo que favorezca el estatus o el Estado o lo que se permanece constantemente, por muy signos fijos que seamos. Acá hay una Leo y una Escorpio. ¿Ah? No vamos a decir quién es quién. ¿Quién es quién? Sí, ya. Pero ascendentes, parece, hasta lo que entendimos, ascendentes movibles. Bueno, esta es la carta para ir cerrando yo creo ya por la hora y todo, esta es la carta del 2021. Me parece pero súper interesante el ingreso de Saturno Acuario y de la cuadratura, perdónenme, pero Marte ahí de nuevo. Marte-Urano, que es algo que está pasando, como Esta decía, nuevamente, 2021. del 20. Ya. 21 de enero del 2021 estaba formándose la cuadratura, ahora sí aplicativa, un orbe súper bajo, Saturno-Urano. Saturno-Urano. Se estaba formando perfectamente. Reciencito. Sí, pues por eso antes te decía esto, como que a mí me cuesta leer ahora como Saturno por un lado y Urano, porque desde que entró Saturno ya entró con cuadratura Entró, y con a Marte, Urano. ojo, Urano, o sea, entró Saturno cuadrando con Urano con Marte ahí. Y este Marte también es esas acelerar, accionar, que explote algo, que se mueva algo, ¿ya? Pero insisto, en el signo de Tauro, que el signo de Tauro no es móvil, ¿ya? Pero también está, es como un, un moverse, pero casi de manera obligada con estos dos astros en Tauro, pobre Tauro, ¿ya? Ninguno de estos dos astros le favorecía por ese entonces, ni Urano ni Marte. Se, se activa la cuadratura con un lado taurino bien incómodo y con un lado acuariano bastante cómodo, por lo menos Saturno ahí está en su domicilio, como mencionábamos antes. Y venían de una conjunción Saturno-Júpiter. Yo creo que hay que hacer un taller Saturno-Júpiter, porque esos ciclos también son bien interesantes para la astrología Súper. mundana. El Saturno-Urano también hay muchos textos que se van a encontrar en astrología mundana que hablan del cuestionamiento al sistema capitalista. Como uno de los fenómenos, o en realidad una de las situaciones que promueve esta tensión al sistema capitalista, antes en el año 2000 como sistema económico. Hoy en día nos damos cuenta que no es solo un sistema económico, o sea, está permeado en muchos lugares en nuestra relación, en nuestro lenguaje, en nuestra habla, está este tema del capital y la producción, súper incorporado. Entonces, sí también lo pueden encontrar en alguna de las lecturas respecto a este enfrentamiento Saturno-Urano como un tensionar al sistema, desde este lugar de la trinchera acuariana información, taurina cúmulo físico, cuerpo, cuerpo sensual también. O incluso también lo comentábamos como el cuestionamiento a la corporalidad, lo natural, Lo natural. lo biológicamente asignado. También, ¿por qué no? Sí, también es parte de esto de Urano en Tauro.
la categoría hombre-mujer. Sí, también podría ser propio de este ingreso o de la tensión que está sufriendo Tauro con Nodo Norte, Marte y Urano actualmente. Las categorías en términos corporales o físicos, categorías que se asignan por Saturno. Saturno asigna categorías o establece, ¿se acuerdan? Estructura, genera la norma sobre el cuerpo. Entonces también esta tensión podría ser hablar de esto mismo. Categorías actuales como de género. Yo lo quería dejar hasta acá, por lo menos yo lo dejo hasta acá. No sé, Carla, si tú quieres mencionar algo más sobre la cuadratura actual. Interesante eso que haya estado acompañado al principio de Marte y actualmente también esté así Urano. También, sí. Sí, creo que es o sea, que en este momento que Marte está llegando también a la cuadratura, Urano, al nodo norte, es como que hay podríamos pensar una renovación del ciclo de esta cuadratura, como en un como en un espacio más pequeño de esta temporalidad o de esta historia que están contando Saturno y Urano. Marte viene como a definir ciertas cosas, es decir, ya, cómo ha sido, por ejemplo, desde el ingreso, el primer ingreso fue en diciembre del 2020, como que ahí el primer ingreso de Saturno, cuando fue con Júpiter en Acuario. Ahora, luego en enero del 2021 en la cuadratura, y ahora como eso, ¿qué ha venido sucediendo? Marte igual marca de alguna manera un momento de definición, de determinación, de accionar. Ahora, también considerando que vienen 6 meses de Marte en Géminis, entonces como que esto igual va a estar en revisión y creo que eso es siempre importante considerar, como sobre todo cuando estamos hablando de planetas lejanos, bueno, sociales o transaturninos, que son procesos de largo aliento, que claro, obviamente tocan temáticas personales, pero sobre todo influyen como en una experiencia más bien colectiva y que se van no sé, veremos sus efectos en harto tiempo más. Entonces, eh, yo creo, o sea, como que por mi parte, solo esto de estar atentas a, al, al depositar quizás al depositar mucho en estas figuras de autoridad externa, cuestionarnos mucho eso, como desde dónde estoy como desde dónde estoy levantando la propia autoridad y también obviamente la conexión con el cuerpo, con la sensualidad, con lo que va apareciendo, con permitirse esos cambios, como que creo que también en temas como lo estáis diciendo Evelyn, hay como, no es que sea una moda, que cada vez sabemos más disidencia, o que no es que realmente estamos viviendo cambios y lo estamos viviendo a nivel del cuerpo, como justamente el primer territorio, de la experiencia con la tierra, de cómo nos conectamos. Lo otro eso, como cuestionar incluso las ideas de esto, de sensualidad, de erotismo, es siempre en conexión con unos otros cuerpos como humanos o también podemos despertar el erotismo, no sé, en conexión con la tierra, o en conexión con una comida o como... creo que igual es súper importante en ese sentido mimarnos en este tiempo, sobre todo temporada Leo, como creo que hay en esto también del cuestionamiento de la autoridad, mucha exigencia, mucha autoexigencia como al responder payer, al haber como en este bombardeo igualmente de las redes sociales como de, no sé, categorías psicológicas, por ejemplo, a las que las teorías del apego, que las teorías de no sé qué, como mucha como estarnos midiendo todo el tiempo y para mí Urano en Tauro nos está diciendo ya, pero vuelve como a lo sencillo, a lo simple, a tu cotidiano, a lo que te estáis sintiendo, a lo que estáis experimentando. Y desde ahí después quizás elaborar no sé, una respuesta más colectiva o si se quiere incluso ese respuesta a
o esta imagen de la autoridad, pero creo que hay mucho como latigazo invisible, que me tendría como mucho cuidado con, Mm. con en este sentirnos como libres, pero en verdad nos estamos todo el tiempo exigiendo y incluso reprimiendo ciertas cosas. Muchas gracias igual por Sí, habernos total. escuchado. Sí, gracias. Gracias igual. Y bueno, cualquier comentario déjenlo en YouTube, escríbanos también a la red de astrólogos, al Instagram y todas esas redes sociales. Todo bienvenido acá, cualquier apreciación que tenga. Así que y eso, que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau.